Entre el 18 y el 25 de noviembre, la IRA Brigada Blindada salió al terreno con el objetivo de incrementar su capacidad operacional. Las actividades se realizaron en el campo de instrucción Los Cerrillos, y contó con la participación de personal de los regimientos de caballería de tanques 2 y 10, el Grupo de Artillería Blindado 1, el Escuadrón de Ingenieros Blindado 1 y el Escuadrón de Inteligencia Blindado 1. Además, la base de apoyo logístico Tandil facilitó el movimiento de los vehículos blindados con sus camiones, tractores y carretones de gran porte. Durante el ejercicio, se efectuaron movimientos tácticos y actividades de apoyo de combate y logísticas. También, se ejecutó tiro con cañones de 155 milímetros, con el armamento principal y las ametralladoras de los TAM, y con armas portátiles. Por otra parte, en el campo de instrucción de la guarnición Ejército Magdalena, el Regimiento de Infantería Mecanizado 7, el Regimiento de Caballería de Tanques 8, y el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 ejecutaron sus maniobras militares. Las actividades fueron conducidas por el comandante de la IRA Brigada Blindada, Coronel Mayor Miguel Ángel Salguero, y supervisadas por el 2do Comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, Coronel Mayor Ramón Alberto Herrera. La coordinación estuvo a cargo del Estado Mayor del Comando de Brigada, que desplegó instalaciones, vehículos y medios para dirigir la operación.